es claro que hay una perspectiva que viene de la experiencia, ¿no?, que como mujeres se tiene dentro de la sociedad, de una sensibilidad mayor hacia los temas de lo que están pasando las familias y por lo tanto las necesidades que hay que cubrir precisamente para ello. Tal vez un cierto estilo político, ¿no?, distinto, mucho más dialogante y tal vez mucho más consultativo. Y el hecho de que la perspectiva de las mujeres esté incorporada a la toma de decisiones de política pública también enriquece en sí mismo el diseño y de alguna manera la efectividad de ese diseño de la política pública. Cuando uno ve la batería de políticas públicas que han tomado los países, en realidad, con excepción probablemente del tema de violencia de género, que está presente casi en todos, en mucho del resto de las políticas hay una ausencia total de perspectiva en términos de los impactos diferenciados entre hombres y mujeres de la pandemia. El tema del empoderamiento económico va a sufrir enormemente. ¿Y por qué va a sufrir? Porque las mujeres están insertas en los sectores que van a estar más afectados por la pandemia. Y tenemos números muy impresionantes, ¿no? El 40% del empleo de las mujeres a nivel mundial está en los sectores de comercio, en los sectores de servicios, en los sectores de turismo, de restaurantes, de hoteles, de comidas, de supermercados, que han sido muy afectados por la pandemia. Entonces, la posibilidad del impacto negativo sobre estos sectores que van a reducir el empleo, aún sin discriminación, afectarían desproporcionadamente el empleo de las mujeres. De acuerdo a la OIT, las mujeres tienen un 50% más de probabilidades que los hombres de perder su empleo. Están mucho más en los sectores informales, que no es un tema de perder el empleo en el sector informal, sino de perder el ingreso, que efectivamente por las medidas de alejamiento social para contrarrestar la pandemia afecta muchísimo a este sector. Las mujeres están insertas mucho más en tiempo parcial en empleo, con menos protección social, menos seguridad, más volatilidad en su empleabilidad. Ese es un problema objetivo que estamos viendo y que interacciona con las brechas de desigualdad que ya teníamos pre-pandemia, ¿no?, pero que amplifica los impactos en términos de desigualdad, de pobreza, de precariedad laboral. Ha aumentado mucho la violencia doméstica. Y los números que tenemos son tremendos, ¿no?, en términos de, inclusive en situaciones tan precarias como cuando están todos en casa, pero las mujeres utilizando todos los medios de los servicios de emergencia por temas de violencia doméstica que ha aumentado mucho durante la pandemia. Yo creo que es uno de los temas donde los gobiernos y la política pública ha actuado más rápidamente, pero aún así con grandes obstáculos para poder frenar el avance de esta otra pandemia, que es la pandemia de la violencia. Es que estamos diseñando junto con los países, y ya tenemos suficientes países para empezar, un programa iberoamericano de combate a la violencia de género, porque si bien muchas instituciones están trabajando en ello, no hay ningún espacio permanente de intercambio de experiencias entre los países, y los países nos han pedido conformar una plataforma para que eso se dé de una manera mucho más constante y permanente. Y por lo tanto, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en el 2021, esperamos aprobar por los jefes de Estado el programa iberoamericano de combate a la violencia de género. Pues espero que sea mientras yo todavía viva, y apoyaré a la que sea candidata para secretaria general. Me parece que ha llegado el tiempo, que el tiempo es ahora, que hubo un movimiento muy fuerte la vez pasada para ello, y yo creo que debería pasar en la próxima elección para secretario general.